Yo diría es la vida misma. Creo que vivir en Guatemala hoy en día es muy difícil porque no hay trabajo, porque hay miedo de estar en la calle, porque los servicios son de mala calidad. Entonces yo diría que no es un tema, es todo el entorno en el que le toca vivir al guatemalteco, casi sin importar su condición social. Obviamente los más pobres son los que más sufren, pero te diría que la vida en Guatemala es difícil para todos. Yo te diría que el empleo, las oportunidades de trabajo y la seguridad. Bueno, yo creo que para que haya más inversión que genere empleo en Guatemala, necesitamos, ahí viene otro tema, tener un gobierno estable en cuanto a el cumplimiento de las leyes y transparente. Es decir, que no tenga los niveles de corrupción que hoy tiene. Ningún país es atractivo para la inversión, ni siquiera para las nacionales, no digamos para los extranjeros, si hay mucha corrupción y mucha inseguridad. Si existiera un poco más de seguridad, un poco menos de corrupción, yo te diría que el segundo paso es lograr desarrollar todas las áreas geográficas del país para la inversión. Hoy la inversión se concentra básicamente en la ciudad capital, en ciertos otros polos, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque en los municipios no hay potencia energética, no hay mano de obra calificada para desarrollar nuevas áreas productivas. Eso nos lleva a tener, por ejemplo, institutos técnicos a nivel municipal, en donde se pueda capacitar los jóvenes, las mujeres, para desarrollar actividades propias del territorio donde se van a desarrollar nuevas actividades económicas. Mira, la seguridad tiene que ver principalmente con tener el primer eslabón para generar seguridad ciudadana es la institución que se llama Policía Nacional Civil. Necesitamos una policía profesional, técnicamente capacitada, financieramente dotada, y eso lamentablemente se venía construyendo, pero este gobierno se encargó de desmantelarlo. Entonces es una preocupación de urgencia recuperar todas las capacidades que se perdieron con la policía. Y yo te diría que si tenemos un mejor entorno de inversión, para la producción de empleo, los índices de seguridad, de inseguridad disminuirán automáticamente. Pero sí necesitamos reconstruir las capacidades perdidas de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se lograría eso? Bueno, todos los programas y las unidades especiales que se habían creado para combatir, por ejemplo, los principales delitos que hay en el país, como es la extorsión, por ejemplo, se desmantelaron. Todas esas unidades técnicas con antisecuestros, antiextorsión, todos los policías hoy en día los mandaron a la calle. Y toda la inteligencia que se venía construyendo para combatir el crimen también se desmanteló. Entonces tú no puedes combatir el crimen solo con policías en la calle. Necesitas tener inteligencia, es decir, información de quiénes son los que están delinquiendo y cómo están delinquiendo para poder combatirlos. Esas capacidades son las que tenemos que volver a construir para tener por lo menos los números, por ejemplo, de homicidios que se venían cayendo y ahora volvió a repuntar, vuelvan a disminuir. Bueno, mira, el problema del sistema de salud es que está completamente obsoleto el sistema que tenemos. Es un sistema de salud que no invierte en la base de la pirámide de la salud del pueblo, que es la prevención, que son los centros de salud, que son todas las
las políticas de prevención, prácticamente ahí no se invierte nada. Recordemos que antes era mucho más efectivo el Estado en sus programas de salud porque habían promotores de salud, promotores que tenían mapeada la comunidad, cuántos niños habitaban en cada hogar, cuántos ancianos, cuántas madres en gestación, y los programas los incluían. Pero hoy en día toda esa base de atención está perdida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que todos los recursos se concentraron en los efectos de las enfermedades, es decir, en hospitales y medicinas. ¿Y por qué? Porque ahí hay grandes negocios. Eso solo se logra queriendo hacerlo. Obviamente este gobierno, yo diría que su único objetivo fue desmantelar la CICIG y generar la impunidad para sus propios funcionarios. Pero estos son cambios que hemos visto, por ejemplo, en San Jerónimo. Hay una experiencia reciente muy exitosa en donde se sacó a la gente del hospital regional de Salamá y se la mandó al campo a hacer el barrido para conocer familia por familia, digamos, las atenciones que requería de los programas. Los programas llegaron con pertinencia cultural, que es otro tema, que la gente los acepte, los quiera, los valide, y ahí la tasa, por ejemplo, de nutrición crónica infantil, que estaba superior al 50, se bajó a la mitad en 3 años. Entonces, tú puedes ver que un programa bien hecho, con atención desde la base, puede dar resultados de gran impacto en muy pocos años. No tenemos que esperar 100 años para bajar esos indicadores de nutrición infantil. Con una buena alineación y una política clara de ubicar los recursos donde se deben ubicar, el problema se resuelve. Bueno, mira, en infraestructura el gran problema es que tenemos un esquema donde todos los grandes proyectos están mediados por corrupción. No hay que ir muy lejos, la carretera, supuesta autopista de 4 carriles de Cocales hasta a la frontera con México, ¿en qué quedó? En un gran caso de corrupción. La famosa portuaria de contenedores Quetzal, ¿en qué terminó? En un litigio derivado de un gran caso de corrupción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar todo el modelo por el medio del cual se hacen estas licitaciones para que sean transparentes, para que sean competitivas, porque no vamos a lograr recuperar la red vial ni la infraestructura del país si seguimos con el mismo sistema de corrupto de licitaciones públicas. Entonces ahí estamos nosotros planteando ya sea un nuevo modelo, ya hay una propuesta en el Congreso, se está conociendo, que presentó Fundesa. Nosotros creemos que esa es una buena propuesta con algunos ajustes para que el Estado tenga control y garantía en su papel de regulador de que la calidad y la inversión están aseguradas. ¿Cuáles serían esos ajustes a esa propuesta que se hace? Bueno, nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol de supervisión mucho más activo, ¿verdad?, en las obras. No todo puede depender de empresas privadas, la supervisión, la construcción. Entonces ahí nosotros creemos que pueden haber algunos ajustes. Tenemos que ver también el planteamiento de nuevas rutas que sean objeto de peaje, eso hay que verlo también. Creo que va a depender de lo estratégico que puedan ser esas nuevas rutas para el país. Mira, hay modelos muy exitosos y buenas prácticas a nivel internacional para hacerlo. En primer lugar, necesitamos que las bases de los proyectos se pongan a discusión, ¿verdad?, para que no hayan, digamos, bases amañadas para ser dirigidas para que las desarrolle un consorcio, una empresa. Esas bases tienen que ser puestas a discusión, tanto nacional como internacionalmente. Ya cuando se conocen todas las observaciones para que las bases sean técnicas, sólidamente técnicas, pues ya podemos entrar a un concurso
nacional e internacional para conseguir las mejores ofertas. Yo estoy seguro que se podría abaratar mucho la construcción de infraestructura si permitimos que haya una participación más abierta en los concursos. El problema de hoy en día en Guatemala es que no hay credibilidad y no hay certeza jurídica, y por eso no vienen inversionistas internacionales para ese tipo de obras. Bueno, yo creo que la CICIG fue un parteaguas en la historia del país. Yo no puedo estar más de acuerdo en lo que hizo, en su función. Creo que logró hacer ver a los guatemaltecos que todo lo que salía en los diarios del país, porque los diarios fueron muy activos en descubrir y publicar la corrupción, pero la gente todavía no creía el nivel de podredumbre que teníamos en el Estado. Y creo que CICIG, eso fue el gran mérito de CICIG, hacer ver a la gente que estábamos bajo el dominio de un Estado súper corrupto, de una élite política mafiosa, corrupta. Y eso, la CICIG, creo que esa es su gran contribución. Creo que de aquí en adelante tenemos que ser realistas, y gracias a este gobierno, cuya única tarea ha sido desmantelar la CICIG, tenemos CICIG hasta septiembre de 2019, cuando todavía está este gobierno. Volver a renovar un mandato de CICIG es sumamente complejo. Requiere de aprobaciones del Congreso, de la Corte Constitucional, de Naciones Unidas, de los países amigos que ahora vemos que eran los que financiaban a la CICIG, viendo cómo este gobierno desmantela todo lo que se ha avanzado en materia de combate a la corrupción. Entonces no va a ser tarea fácil decirle al mundo entero y a la sociedad: miren, hagamos otra CICIG. Eso es creo que sería una gran mentira. Creo que tenemos que apostar por construir las capacidades nacionales de lucha contra la corrupción, apoyar a nuestros jueces valientes, independientes, que hoy se quejan precisamente de ser hostigados por las mismas autoridades del sistema de justicia. Esos jueces son los que tienen que proteger un gobierno, un Estado. A los fiscales que están haciendo investigaciones independientes y que están bajo acoso del mismo Ministerio Público y del gobierno y de otros sectores. Mi compromiso es defender a esos operadores nacionales. No renuncio a la asistencia internacional, creo que va a seguir siendo muy importante, pero dependiendo de todas esas condiciones, cómo quede el Congreso, cómo quede la Corte Constitucional, cómo quede también los países amigos en ánimos para seguirnos apoyando, poder reconstruir, digamos, una herramienta de asistencia internacional. Bueno, yo recibí una invitación de la secretaria general del partido, Inés Montenegro, a ser candidato. Yo acepté, y a los pocos días estaba en la asamblea. Creo que la asamblea vio con muy buenos ojos mi postulación. Reconocen en mí una trayectoria, sobre todo en el tema de combate a la corrupción, de lucha frontal contra la corrupción. Y pues la asamblea aprobó mi postulación, así que, y hasta el día de hoy yo me siento muy cómodo trabajando con los cuadros del partido. ¿Fue una decisión apresurada o...? Fue apresurada y fue precipitada y fue hasta cierto punto poco meditada, que es la verdad. Fue casi de un día para otro. Pero estas decisiones son muy complejas, son muy difíciles. Dejar uno su vida normal tirada por algo que solo tiene riesgos y incertidumbre, ninguna certeza de nada, es muy difícil. Y para mí la mejor solución fue no pensarlo mucho. Es como tirarse pues al agua, como se llama comúnmente, pues creyendo en las propias capacidades de que se puede hacer un buen papel, pero consciente de que este camino está más lleno de riesgos y de insatisfacciones que de éxitos probablemente. Bueno, en primer lugar porque es una persona que conozco de hace muchos años, un profesional
del derecho, muy comprometido con la visión de tener un país que tenga un Estado de Derecho, muy comprometido con promover la reforma del sistema de justicia, que va a ser una de las prioridades nuestras, reformar este sistema, que está políticamente capturado, ¿verdad? Por la forma en que se elige a los magistrados de la Corte y de Salas, y porque creo que es un profesional que complementa una de las agendas más importantes, como repito, de nuestro compromiso, que es hacer una reforma reestructural, incluso si fuera posible constitucional, del sector de justicia. Nunca he sido funcionario público, nunca he manejado fondos públicos, pero he trabajado con todas las instituciones del Estado, desde la municipalidad hasta pasando por los 3 poderes del Estado, por instituciones autónomas, por la Corte Suprema de Justicia. Con todas hemos tenido vínculos de trabajo por mi rol pasado y conozco bastante a fondo los problemas y las debilidades que tiene cada una de las instituciones del Estado. Ya, ¿cómo se puede ejercer de manera adecuada la administración pública si tu experiencia ha sido siempre desde la sociedad civil? Bueno, precisamente porque he podido diagnosticar mucho los problemas y las soluciones no las podemos implementar porque no estamos al mando de las instituciones. Entonces yo lo que quisiera es, con todo lo que he aprendido en 30 años de conocer las instituciones, y yo estoy seguro que no es que no se pueda, es que no ha habido voluntad, deseo de querer cambiar las instituciones. Y ese es el aporte que nosotros queremos dar, el conocimiento que ya tenemos, pero también la voluntad de llegar a hacerlo. Sí, no, ninguno, porque yo renuncié a mi cargo, a mi puesto, o sea, ya no soy parte de Acción Ciudadana. Como cualquier persona estoy en mi derecho de optar a otra profesión, digamos, en este caso a una aventura de 3 meses de candidato, que esperamos sea un poquito más larga, pero ya nosotros tenemos normas internas muy estrictas de separación de la función que yo ostentaba, y ya estoy completamente fuera, no tengo injerencia en la toma de decisiones, en nada de eso. Y además Mirador está integrado por 6 organizaciones, no solo Acción Ciudadana, y básicamente porque yo no soy del estilo de tratar de hacer las cosas que yo he criticado toda la vida, pues no, ya Acción Ciudadana seguirá su camino y yo seguiré el mío. No tiene por qué haber ningún conflicto de interés porque no tengo ya ninguna relación con la misma.